amados hermanos y todos los que nos están escuchando en esta hora. El Señor les bendiga y la Iglesia Bautista, la Familia de Dios, se complace en esta mañana en darles una cordial bienvenida. Y podemos decir como el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y vamos en este momento a leer aquí nuestra visión como iglesia y nuestra misión. Dicen, nuestra visión: una iglesia creciente que honra a Dios, alcanzando con el Evangelio de Jesucristo a todas las personas, ayudándolas en su desarrollo espiritual e integración a la iglesia. Nuestra misión: dar a conocer a Jesús como Salvador y Señor, cumpliendo con la gran comisión, ayudándolos a lograr una relación más cercana con Él e integración a la iglesia local. El Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estar aquí presente con nosotros y en nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria. Este servicio, Señor, esta reunión que tenemos en esta mañana, la hacemos en honor a tu nombre, Señor, y por eso invocamos tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, Señor. De modo que todo lo que hagamos aquí lo hacemos para que tu nombre se glorifique. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Te rogamos que tú, Señor, también le des a los hermanos que todavía no han llegado, Señor, la oportunidad de tomar una decisión firme de venir y congregarse con la iglesia. Gracias, Dios. Haz tu voluntad, Señor, en esta mañana y en este día, de manera que lo que aquí hagamos redunde para bendición de los que van a escuchar, Señor, aún los que lo harán por las redes sociales, Señor, que publicamos aquí. Gracias, Dios. Recibe, pues, nuestras alabanzas y nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias mucho, Domi. Gracias por esta bienvenida y esta oración de invocación. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos reunimos, cuando no solamente estamos aquí para recibir de parte del Señor, también estamos aquí para darle al Señor. Y yo quiero por breves minutos que leamos juntos el siguiente pasaje que está en el Salmo 96, 1 y 9. Vamos a meditar brevemente. Dice el primer versículo: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra. Lucy, yo voy a ir poquito a poco, pásalo hacia atrás, porfa. El primer versículo otra vez. Fíjense que ese versículo nos exhorta a que debemos cantar al Señor, ¿qué? Un cántico nuevo. Y es que nuestra alabanza al Señor debe ser una alabanza fresca, una alabanza nueva para el Señor, porque Él hace nuevas cosas con nosotros. Entonces, ¿qué alabanza nueva tenemos en esta mañana para el Señor? Lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho nuevas cosas. Cada día nos sorprende el Señor. Y es un llamado para toda la tierra. Todos los que están aquí en este lugar, todos, es un llamado para todos. Aquí no hay ninguno de nosotros un espectador. El único espectador de este tiempo es nuestro Dios. Ni siquiera nos mires a nosotros, ni siquiera mírate a ti mismo y presenta tu alabanza al Señor. Y es un llamado para que todos participemos, todos abramos nuestros labios, nuestra boca para cantar. Luego sigue diciendo la palabra del Señor en el siguiente versículo: cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Esta alabanza, este versículo nos dice que cuando tú y yo cantamos al Señor, también estamos proclamando su evangelio, su palabra, sus maravillas. Así que siéntate alegre y contento cada canción, cada música
Cada letra que tú proclamas es para darle gloria al Señor y proclamar su grandeza. Luego sigue diciendo la palabra, ¿por qué? Porque Él es grande. Él es el único digno de suprema alabanza. No nos conformemos con darle al Señor cualquier cosa en esta mañana. Vamos a darle todo nuestro corazón al Señor, porque Él es el único temible sobre todos los dioses. El versículo 5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Ese es el Dios que hemos venido a adorar en esta mañana, a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y sigue diciendo el versículo 6, gloria y esplendor hay delante de Él, poder y hermosura hay en su santuario. El 7, luz y ponlo hasta el final. Den al Señor, oh familia de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemble ante su presencia toda la tierra. Ponte de pie con nosotros y adoremos al Rey de Reyes. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por mostrar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por mostrar su fidelidad. Basta su fidelidad, es su forma de cuidar cada paso en mi andar. No importa a dónde llegará, por mostrar su fidelidad. Alábale. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real. En mi vida
fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Te exaltamos, Señor, porque hemos visto tu fidelidad en nuestras vidas, aquí en este lugar, en cada familia, cada joven, cada niño, cada hogar, cada esposo, cada esposa, por los que están conectados, hemos visto tu fidelidad. Ciertamente el bien y la misericordia, tu verdad, tu bondad nos siguen todos los días, Señor. ¿Cómo no exaltar tu nombre, oh Dios, y rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos continúe enseñando a través de tu palabra, Señor, fiel, verdadera, viva y eficaz, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, que estemos escuchando atentamente lo que tú nos quieres hablar a través del pastor en esta mañana, Señor. Recibe, mi Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Damos gracias al Señor por el tiempo que lo podemos adorar a través de la música, a través de las canciones. Gracias al grupo de alabanza y de adoración. Todos nosotros, como seres humanos, pasamos etapas en nuestra vida. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Hay un día para nacer, dice la palabra, hay un día para morir. En el interín, entre nacer y morir, nosotros nos desarrollamos, nosotros nos reproducimos. Unos más, unos menos, unos más se desarrollan, otros menos, pero todos pasamos por esas etapas. Si eso no sucede, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Hay algo que no está como debería estar. Bueno, la vida espiritual nuestra es igual. En nuestra vida espiritual nosotros nacemos. Hay un día cuando nosotros nacimos, fuimos nuevas criaturas, nosotros reconocemos al Señor. Nosotros crecemos, ¿verdad? Nosotros crecemos y es lo que nosotros llamamos el proceso de la santificación. Cada día conocemos más del Señor, cada día tenemos mejor comunión con el Señor, mayor comunión con el Señor, reconocemos sus cualidades. Nos reproducimos a través del discipulado. Cuando nosotros tomamos a una persona bajo nuestra responsabilidad, así como hizo Pablo con Timoteo, con Tito, y comenzamos a instruir a esa persona en el camino del Señor, estamos reproduciendo tanto nosotros, como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, como también para el reino de Dios. Bueno, y también llega un momento cuando ya se acaba nuestra vida, el Señor nos llama y entonces tenemos que partir. Si ello no está sucediendo, al igual que sucede con la vida física, algo anda mal en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos estamos desarrollando, si nosotros no estamos discipulando a otras personas, enseñando a otras personas, algo está andando mal en nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Colosenses 1:10. Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la vida cristiana. Si eso no está sucediendo, repito, bueno, algo está andando mal. Ahora, ese crecimiento, y es de lo que voy a hablar en esta mañana, ese crecimiento
es obra del Espíritu Santo. Ese crecimiento solo es posible a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. A través de la bondad de Dios en nuestra vida estamos compartiendo, y hoy culmino con esta serie de mensajes. Dios es tan bueno, porque es el lema de nuestra escuela para este año, y entonces yo he querido llevar en este mes de septiembre una serie de mensajes. La bondad de Dios en nuestra vida nos ayuda a ser bondadosos como lo es el Señor. Quiero compartir cómo la bondad de Dios nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y así como la semana pasada utilicé diferentes versículos para 3 puntos diferentes, bueno, igual voy a hacerlo hoy. Vamos a utilizar 3 versículos diferentes, 3 porciones bíblicas para desarrollar los 3 puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por este tiempo que hemos podido llevar adelante estos mensajes acerca de reconocer que tú eres tan bueno. Has sido bueno con nosotros a través de la salvación, a través de la provisión, a través de nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, porque nos das el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer, a buscar cada día más y más de tu presencia. Bendice esta palabra, Señor, úsala como solamente tú la puedes usar. No soy más que un instrumento en tus manos. Bendícela y que seamos no solamente oidores de ella, pero también hacedores de esa palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué cualidades de la bondad de Dios nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual? Esa es la pregunta que quiero responder. ¿Qué cualidades de la bondad de Dios nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual? Pensemos en primer lugar en nuestro nacimiento espiritual, porque decíamos que nosotros nacemos físicamente, pero un día también nacimos espiritualmente. Entonces vamos a buscar en la Biblia el libro o la carta, de Pablo a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. No se vayan a poner de pie hoy. Efesios 2, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tengo la Reina Valera actualizada. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias son salvos. Por gracia son salvos. Eso dice Pablo en la carta a los Efesios. Siempre me gusta hacer un poquito de introducción, de contexto de la carta, en este caso de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, la cual él escribió mientras él estaba prisionero. Es interesante que cuando nosotros leamos estas cartas, por ejemplo, la carta de Filipenses, la carta de Colosenses, la carta a Filemón y esta carta a los Efesios, pensemos que Pablo, cuando estaba escribiendo esa carta, estaba preso. Y lo he dicho en otras oportunidades, no en la mejor cárcel que podía existir, perdón. En una cárcel bien incómoda, una cárcel donde no había ningún tipo de facilidad, y sin embargo Pablo escribe toda esta cosa. Imagínense hasta dónde llegaba el amor que Pablo tenía por las iglesias a las cuales le escribía. Quizás era cuando estaba preso, dicen algunos investigadores, algunos historiadores de la palabra, que fue durante la prisión en Roma.
entre los años 60 y 62 de nuestra era. ¿Y cuál era el tema que Pablo tiene para esta carta? Él explica a los cristianos en Éfeso el propósito de Dios en la salvación y en la vida cristiana. Y les recuerda, como en el versículo que acabamos de leer, el estado previo en que ellos estaban. Les habla de la salvación por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Entonces Pablo aquí le está hablando del tiempo para nacer, para el tiempo para nacer. Cuando la persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento se produce el nacimiento espiritual de la persona. Uno temprano, uno en su vida mediana, otro en su adultez. Pero nacemos cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Algunos recuerdan con exactitud la fecha de su nacimiento espiritual. En estos días celebramos con nuestra hermana Alma Consuelo Flores, una de nuestras hermanas en Honduras, que todos los miércoles fielmente está con nosotros. Eso ha sido una bendición que nosotros hemos tenido después de la pandemia, porque durante el tiempo de la pandemia sus iglesias en sus países se cerraron y ellos comenzaron a conectarse con nosotros, gracias también pues a nuestra hermana Sana. Y en estos días celebramos 49 años. Ella recuerda con exactitud la fecha cuando ella recibió al Señor, y entonces un miércoles ella nos dio su testimonio de todas las maravillas que el Señor ha hecho durante estos 49 años. Algunos yo no me recuerdo exactamente de la fecha. Lo que sí sé, y sé que cada uno de nosotros sabe, es el cambio que Dios hizo en la vida de nosotros cuando le recibimos como Señor y como Salvador. Es importante recordar la fecha, pero más importante no es solo que recordemos la fecha, sino que recordemos quiénes éramos nosotros antes de recibir al Señor. ¿Quiénes éramos nosotros? Recuerda, ¿quién eras tú antes de recibir a Cristo? Si por alguna razón merecíamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros, que yo soy tan bueno que Él murió por mí. Pues no, nosotros éramos alejados de Dios, y ahí exactamente es donde comienza a formar parte de nuestro nacimiento espiritual la bondad de Dios. Es ahí, porque nosotros no merecíamos, sino es por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, que Jesús muriese en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, dice el versículo, resaltando la riqueza de la misericordia y el amor de Dios para nosotros, resaltando que Dios es tan bueno. Eso es lo que el versículo está resaltando, la bondad de Dios. Pero nosotros podemos preguntar, y cualquier persona puede preguntar, bueno, ¿y dónde se demuestra ese amor? Ese amor que dice aquí, pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor. ¿Cómo se muestra ese amor? Bueno, yo te voy a decir que en primer lugar ese amor se muestra en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa fue la misión de Cristo, venir a la tierra a restablecer la comunión de Dios con el hombre que se perdió cuando Adán desobedeció al Señor y la cumplió a cabalidad. Esa es la base de la misión de Jesús, el amor. El amor ágape, el amor que no espera, sino que entrega sin esperar nada. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por Él. Ese es el amor de Dios para nosotros. Recuerda quién eras antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vivíamos alejados de Cristo, vivíamos sin fe, vivíamos sin esperanza. Como mismo Pablo lo dice aquí en esta carta a los Efesios, aquí mismo en este capítulo 2, verso 12, dice: acuérdense de que en aquel tiempo, antes de recibir a Jesús, estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios es tan bueno, pero Dios es tan misericordioso que nos salvó, nos dio la salvación, darnos vida cuando estábamos espiritualmente muertos. Se produce nuestro nacimiento espiritual, y el verso 5 lo dice: aún estando muertos, nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. La bondad de Dios manifestada a través de su gracia y su misericordia es la base de nuestra salvación. Él nos revivió espiritualmente para que le demos honra y gloria a su nombre. Como Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces ahora nos toca la segunda etapa. Nacimos en Cristo, nos toca crecer. Ahora nos toca a nosotros crecer en el Señor Jesucristo. Nuestro crecimiento espiritual, ese es el reconocimiento de saber quiénes éramos, humillarnos y llenarnos de gratitud. Cuando tú recuerdas lo que tú eras y lo que eres hoy, cuando yo recuerdo lo que yo era y lo que soy hoy, no me queda más que arrodillarme y darle gracias al Señor por lo que ha hecho. Crecer. Decíamos que si físicamente la persona se queda un bebito, aquí está Elena, y si ella se queda ahí y no crece, hay algo que está mal en su organismo. Digo, unos crecen más, unos crecemos menos, eso no importa, crecemos. Tú no te puedes quedar donde eres espiritualmente. Tienes necesariamente que crecer día tras día. Necesariamente ser diferente cada día. Llegar a que a la estatura, ¿qué más dice? A la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Es una meta difícil, sí, pero no imposible, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esa salvación que nos ha dado, ese nacimiento nuevo que nos ha dado, nos debe impulsar a vivir vidas que reflejen la bondad de Dios en nosotros hacia los demás. La bondad de Dios no solo nos transforma, sino que también nos lleva a ser canales de su amor. Nosotros no solamente que somos transformados por el Espíritu Santo, sino que esa transformación nos lleva a nosotros ser canales de bendición para otras personas. A eso estamos llamados nosotros a ser. Para crecer espiritualmente debemos amar como amó Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Incondicionalmente. Sin importar quiénes éramos, cómo fuimos, nos amó y nos sigue amando. Esa es la primera cualidad de la bondad de Dios. ¿Qué otra cualidad de la bondad de Dios nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual? La bondad de Dios es eterna. Es en Salmo 145, 9.
Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. Este salmo lo escribió David. Este salmo es un salmo escrito por el rey David. Un salmo de gratitud y reconocimiento a la obra del Señor, un canto a la grandeza de Dios. Y este salmo nos hace pensar que la bondad de Dios es para todos. Aquí ya no estamos hablando de exclusivo. La bondad de Dios es para el mundo entero. Porque dice que la bondad del Señor es para con todo y su misericordia está en sus obras. Hoy es domingo 29 de septiembre para todo el mundo. El sol, me acuerdo de una canción que a mí me gustaba mucho, el sol sale para todo. La lluvia viene para todo. Las estaciones en los estados donde hay, porque aquí no hay, son para todo. Ahí se muestra la bondad de Dios para todos. La lluvia, el sol, la naturaleza, eso es para todo. Y en esa obra se muestra la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El sol sale para todo. Hoy es un nuevo día. La lluvia es para todo. Ahora, cuando hablamos de la bondad que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, ahí hay un condicionante. Ahí el condicionante es, nosotros tenemos que haber reconocido a Cristo como el Señor de nuestra vida. Sí, cierto, la bondad de Dios es universal y siempre estará presente para aquel que quiera creer. Ese es el paso previo para disfrutar y tener comunión con el Señor, creer en Él como Señor y Salvador personal. Hebreo dice que Hebreo 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este salmo nos enseña también que Dios no hace acepción de personas. Para Él todas las personas son iguales. Para Dios todos son objeto de su amor y su misericordia. Todos somos objeto del amor y de la misericordia de Dios. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema? Que ese amor y esa misericordia que Dios tiene para con todo, la rechaza el mundo. El mundo rechaza el amor y la misericordia de Dios. Prefiere buscar en otras cosas su tranquilidad, prefiere buscar en otras cosas temporal su bienestar, que buscar el bienestar eterno en el Señor Jesucristo, en el amor y en la misericordia de Dios. Pero a pesar de que lo rechacen, Dios lo sigue amando y lo sigue llamando, porque Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Jesús sigue amando aún a aquellos que no lo han recibido. Esa bondad divina, ese amor que Jesús siente por la humanidad, debe ser el punto central en nuestro crecimiento espiritual. Este salmo nos enseña a confiar en Dios y a reflejar esa misma bondad a las demás personas. La bondad de Dios nos inspira a crecer en compasión, nos inspira a crecer en gracia, nos inspira a crecer en la misericordia hacia los demás. Nosotros tenemos que recordar que somos beneficiarios del amor de Dios sin merecerlo. Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso dice el apóstol Santiago. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias o de nuestros méritos. Dios te ama como sea, lo que seas.
te ama. Si falla, te ama. Si sigues en el camino correcto, te ama igual. Porque su naturaleza es inmutable. Dios no puede cambiar porque entonces no fuera Dios. Entonces esa bondad de Dios nos ayuda a vivir con la perspectiva eterna. Algún día nosotros estaremos en su presencia. Ella no debe acompañarnos solo en esta vida, sino que nos va a acompañar también en la eternidad. Y nos debe motivar a crecer en fe y confianza. Saber que la bondad de Dios está en mí y que yo puedo reflejar esa bondad de Dios me ayuda a crecer en fe y me ayuda a crecer en esperanza. ¿Y cuál es la tercera y última cualidad de la bondad de Dios que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual? La bondad de Dios produce frutos espirituales. La bondad de Dios produce frutos espirituales. Y aquí estoy en Gálatas, ese versículo que ustedes conocen muy bien, capítulo 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es, recuerden en esta carta, el contexto a este versículo es las cosas que no son de Cristo. Pero dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La carta la escribió Pablo también a la iglesia en Galacia. Lo hizo para contrarrestar la influencia de los falsos maestros que promovían la justificación a través de las obras de la ley. Por eso es que Pablo escribe esto. Él enfatiza que los cristianos debemos vivir bajo la gracia, guiados por el Espíritu Santo, en lugar de seguir las exigencias de la ley. Nosotros debemos vivir bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos, cuando nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente comienza a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y eso es un cambio natural. El uno, consecuencia del otro. Recibimos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Y el Espíritu comienza a morar en nosotros porque recibimos a Cristo. Y entonces nosotros tenemos que ir cambiando nuestra naturaleza. Buscar cada día llenarnos más y más de ese Espíritu, porque esa es la función del Espíritu Santo. Irnos transformando a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Lo dije, difícil, sí. Imposible, no. Porque la perfección la alcanzaremos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero cada día nosotros tenemos que ir buscando más y más parecernos a Cristo. A mí me gusta, Pablo, el atrevimiento que dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y recuerdo una canción que a mí me gusta mucho de Dani Berrío, que es una canción que él está cantando de su hijo. Y él le dice a Dios, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Mi hijo quiere ser como yo, pues yo quiero ser como tú para que mi hijo pueda ver en mí a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el principal factor en nuestra santificación, en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo se demuestra ese crecimiento? Porque nosotros no podemos saber cuánto ha crecido una persona, a menos que usted la conozca de hace tiempo y ha visto, oye, esta persona ha madurado en el Señor, esta persona ha crecido en el Señor. Bueno, la única manera, dice la palabra, es produciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, una vida transformada en Cristo para gloria y honra del Padre. La bondad es una de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces nosotros estamos hablando en este tiempo de la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios es parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros tenemos en nuestro corazón la bondad de Dios.
porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu. ¿Usted sabe qué significa la palabra cristiano? Que en un principio se utilizó de una manera despectiva. Eso significa Cristo pequeño. Y entonces en Antioquía dice que la primera vez que se llamó a los creyentes cristianos, y se hizo de manera despectiva, como burlándose de lo que era. Como tenemos ese fruto, nosotros podemos reflejar el carácter divino de Dios en nosotros. Cuando experimentamos la bondad de Dios, somos transformados por el Espíritu para tener comunión con otros cristianos, aún, escúchame bien, aún con aquellos que son difíciles. En la viña del Señor hay de todo. Qué fácil es tener una buena relación con una persona easygoing, con una persona que sea fácil de llevar. Pero cuán difícil con aquellas personas que no son tan fáciles. Yo recuerdo una vez vino un pastor de Venezuela, el pastor Damaso, no recuerdo su apellido, él era el pastor de la iglesia Enrique Damaso. Damaso era su apellido, de la iglesia bautista en Venezuela, la primera bautista de Caracas. Y él decía que en la iglesia hay palomas, hay corderos, pero también hay mulas, que hay que darle duro y que son difíciles. Pero Dios nos manda, Dios no hace excepción de personas, lo dije, Dios nos manda amarla. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios está en nosotros. Dios te amó a ti y me amó a mí. Yo lo amo más que ustedes, se los digo. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque Él me perdonó más a mí que a todos ustedes. Y entonces, como me perdonó más a mí que a todos ustedes, yo tengo que amarlo más a Él que a todos ustedes. Ayer estábamos en la reunión de los caballeros y justamente compartíamos de ese tópico. Cómo una persona que fue salva por el Señor, personas que el Señor lo sacó de tantas cosas malas y hoy día le dan la espalda al Señor. ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Ese mal agradecimiento cuando lo que Dios ha hecho con nosotros. Ello nos debe animar esa bondad a compartir a otros de Cristo, a hablar sin temor de Cristo con la plena seguridad que el Espíritu nos ayuda. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Es nuestro deber orar porque Dios nos dé la oportunidad de presentar el Evangelio de salvación, y mientras lo hacemos estamos creciendo espiritualmente, estamos creciendo en el Señor. Esa es una evidencia visible de que estamos caminando en el Espíritu y nos anima a ser bondadosos y a imitar a Cristo, quien manifestó la bondad en su vida terrenal. Cristo es el ejemplo perfecto de bondad. Aún a las personas que se le oponían, aún en el momento cumbre de su vida, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos ser como Cristo. Primero a los Corintios 11:1 dice Pablo, lo cité, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. La bondad de Dios está en nosotros, porque es un fruto del Espíritu. Y eso nos lleva al crecimiento espiritual. Pero yo le puedo decir a otra persona, imítame, porque yo imito a Cristo. ¿Somos capaces? Bueno, deberíamos, pero no somos. Bueno, concluimos entonces hoy la serie de mensajes Dios es tan bueno. El lema de nuestra escuela para este año escolar. God is so good. Dios es tan bueno. Y he querido llevar una serie de predicaciones en este mes de septiembre. Hoy hemos compartido acerca de cómo la bondad de Dios nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Hemos nacido
espiritualmente por medio de la gracia de Dios. Hemos crecido en Él porque su bondad es eterna. Hemos crecido en Él porque su bondad produce el fruto espiritual. Aquí dice, Dios es bueno. Bueno es Dios. Así que si Dios es bueno y bueno es Dios, pues nosotros también tenemos que ser como Él y poner toda nuestra confianza en el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad, la bendición, el privilegio no merecido de ser el predicador de tu palabra en este día. Úsala, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Que entendamos quiénes somos, que entendamos quiénes éramos y que solamente por la bondad y el amor tuyo hoy podemos tener presencia delante de ti. Que esa bondad que mora en nosotros por el fruto del Espíritu nos ayude a tener compasión también nosotros por otras personas, amar a otras personas, demostrar ese amor hablándoles de ti, compartiéndoles el evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús, para que también otras personas puedan llegar a tener el fruto del Espíritu Santo en su vida. Gracias, Señor, por este tiempo, orando pues para que podamos seguir compartiendo y predicando tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.